Hola a todos, hoy les traigo una clase de electrocardiograma normal. La idea es que podamos hacer un repaso de una interpretación normal de un electrocardiograma. Vamos a hablar un poco de la definición en primera instancia y también vamos a repasar lo que es la anatomía del eje eléctrico del corazón, de cómo se lee inicialmente un electrocardiograma y vamos a hacer el repaso inicial de las diferentes ondas y segmentos que vamos a tener. Entonces, lo primero que tenemos que tener es la definición. Y el electrocardiograma lo que nos define, lo que nos muestra es la actividad eléctrica del corazón a través de un dibujo, a través de un registro gráfico, sea en el papel de electrocardiograma o sea en un monitor. Es un método muy accesible, fácilmente reproducible, se puede hacer un montón de veces, es fácil de realizar y la verdad es que es económico y está disponible prácticamente en todos los lugares del mundo. Por eso es un método muy utilizado. Cuando nosotros registramos esa actividad eléctrica del corazón en el papel, prácticamente lo que vamos a hacer es ver esto, ver el comportamiento anatómico, ¿sí? Las contracciones y las relajaciones del músculo a través de la despolarización y la repolarización, que como es una cuestión eléctrica, vamos a poder tener este esquema para analizarlo. Entonces, repasando un poquito la parte anatómica del eje eléctrico del corazón, nosotros recordemos que nosotros vamos a tener en el corazón fibras que son autodespolarizables, ¿sí? Que van a generar ese estímulo eléctrico que va a viajar por todas las células del corazón, haciendo que se produzca la contracción y el movimiento, el pasaje de sangre de una cavidad a otra y a la circulación sistémica, ¿sí? Todo va a iniciarse acá, ¿sí? En el nodo sinusal. El nodo sinusal es el principal generador de estímulo eléctrico en el corazón, con una frecuencia entre 70 y 100 latidos por minuto. Acá nosotros lo que vamos a tener son los tractos internodales anterior, medio y posterior, que lo que nos va a hacer es despolarizar la aurícula derecha en primera instancia, luego transmitir la electricidad hacia la aurícula izquierda, produciendo la despolarización de la aurícula izquierda, y posterior a eso el estímulo va a llegar a este sector que es el nodo aurículo-ventricular. Acá en el nodo sinoauricular va a suceder un evento que es muy importante, que es un retraso de unos milisegundos entre la despolarización de las aurículas y la despolarización de los ventrículos. ¿Para qué? Para que la contracción sea sincrónica. Primero se contraigan las aurículas y después los ventrículos. El estímulo eléctrico posterior al nodo sinoauricular va a viajar hacia los ventrículos a través de las fibras de las de His, ¿sí? Vamos a tener la rama izquierda y la rama derecha que van a inervar las células de los ventrículos y van a ayudarnos a producir la contracción y el vaciado de las cavidades cardíacas. Entonces, esto es importante de entenderlo para poder tener un respaldo de qué es la normalidad. Entonces acá lo que nosotros vamos a tener es un registro del papel de electrocardiograma. Y esto va a tener una línea de tiempo y una línea de voltaje. Durante el tiempo vamos a poder evaluar cuánto se demora en producir una contracción, una relajación, una onda, un segmento. Y en la altura vamos a ver el voltaje principalmente de las ondas, ¿sí? De las deflexiones. Cuando hablamos de tiempo, ¿sí? El estándar de velocidad de correr del papel del electrocardiograma va a ser 25 milímetros por segundo de tiempo. Ahora, vamos un poco más en detalle tratando de entender cuánto representa cada cosa. Si nosotros partimos de un cuadrado chiquito, ¿sí? Un electrocardiograma tiene muchos cuadrados, pero nosotros podemos partir de un cuadrado chico. Cada uno de estos cuadrados tan chiquititos representan a 0,04 segundos, que esto corresponde a un milímetro. Cuando juntamos 5 de estos cuadrados chiquitos, vamos a tener cada uno de estos cuadrados grandes, y esto corresponde a 5 milímetros o 0,2 segundos. Si nosotros tomamos 5 cuadrados de estos grandes, vamos a tener un segundo, y si tomamos 15 de estos cuadrados grandes, vamos a tener
tiempo de 3 segundos. Esto nos va a servir sobre todo, por ejemplo, no solamente para la duración de cada uno de los complejos, sino para, por ejemplo, el cálculo de la frecuencia cardíaca. Con respecto a la altura, cada uno de estos cuadrados chiquititos corresponde a 0,1 milivoltios o 1 milímetro. Y cuando nosotros juntamos dos de estos cuadrados grandes en altura, vamos a estar en 1 milivoltio, que es igual a 10 milímetros. De esta forma, nosotros ya conocemos cómo se representa el tiempo y la altura en el papel de electrocardiograma. Ahora, cuando nosotros realizamos un electrocardiograma, al paciente se le colocan dispositivos, ¿sí?, que son derivaciones. Tenemos dos tipos de derivaciones que van a ser las de los miembros y las precordiales. Las de los miembros van a ser, en un sentido de semáforo, un electrodo rojo en el miembro superior derecho, uno amarillo en el miembro superior izquierdo, uno verde en el miembro inferior izquierdo y el negro, que es prácticamente una descarga a tierra. Esto van a generar lo que se llaman las derivaciones bipolares, que prácticamente son estas. En este caso vamos a tener, por un lado, la derivación entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, que se conoce como D1, entre el brazo derecho y la pierna izquierda, como D2, y entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda, como D3. También tenemos que entender que todo esto va a tener un eje positivo y un eje negativo. En el caso de la derivación de 1, su eje positivo va a estar en el brazo izquierdo. En el caso de D2 y D3, el eje positivo va a estar en la pierna izquierda. También vamos a tener las derivaciones precordiales, que van a ser de B1 a B6 y van a ocupar diferentes espacios, como vemos acá. B1 se ubica en el cuarto espacio intercostal derecho, en la línea paraesternal. B2 en el cuarto espacio intercostal izquierdo, también en la línea paraesternal. B3 ocupa el quinto espacio intercostal izquierdo. B4, el quinto espacio intercostal izquierdo, pero ya en la línea medioclavicular. B5, el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea axilar anterior. Y B6 está en la línea axilar media. Estas derivaciones nos van a dar información de las diferentes caras del corazón, de las diferentes sumatorias de vectores y de los vectores propios del corazón, hacia dónde se está despolarizando, y nos va a ayudar a su vez a calcular el eje eléctrico cardíaco. Como decíamos, los diferentes vectores van a tener relación con las cavidades cardíacas, como por ejemplo B1 y B2 van a estar asociadas a la cara anterior del corazón, B3 y B4 por la punta del corazón, B5 y B6 van a mirar la cara lateral izquierda, D1 y ABL van a mirar la cara lateral alta del ventrículo izquierdo, y D2, D3 y ABF van a ver la cara inferior del ventrículo izquierdo. Como decíamos, es de buena práctica tener una rutina de lectura del electro para hacer una lectura ordenada, que no se nos pase nada y poder interpretarlo de una forma adecuada. Para esto vamos a usar diferentes pasos que van a partir primero de evaluar el calibre. Hoy decíamos que la corrida del electro va a 25 milímetros por segundo, pero eso se puede regular, por eso es importante que si nosotros usamos esa corrida regularmente, veamos que ese electrocardiograma esté seteado de esa forma. Por otro lado, vamos a evaluar el ritmo. El ritmo es el ritmo cardíaco, ¿sí? Es prácticamente desde dónde surge la despolarización del corazón. Y acá nosotros lo vamos a dividir en ritmo sinusal o ritmo no sinusal. Cuando decimos que el ritmo es sinusal, es que surge del nodo sinusal, ¿sí? Lo que decíamos hoy, el nodo sinusal está en la aurícula y tiene una frecuencia establecida. Entonces, para decir que un ritmo es sinusal, tenemos que tener ciertas características. Por ejemplo, que la frecuencia cardíaca se encuentra entre 70 y 100. Que además se presente en el electrocardiograma una onda P, que corresponde a la despolarización de las aurículas, con una onda que sea positiva en las derivaciones que ven la cara inferior, que decíamos previamente son D2, D3 y ABF. A su vez, todo complejo QRS debe estar precedido de una onda P. De esa forma nosotros decimos que el ritmo es sinusal. Si no cumple con esas características, el ritmo no es sinusal. Luego vamos a medir la frecuencia cardíaca
del electrocardiograma a través de diferentes fórmulas que ahora vamos a repasar. Vamos a evaluar cuál es el eje eléctrico, que recordemos que el eje eléctrico es la sumatoria de los vectores, tanto de despolarización como de repolarización, cuál es el sentido que están tomando, y luego vamos a pasar a evaluar las ondas, los intervalos y los segmentos que ahora vamos a repasar. Vamos a ver la onda P, el intervalo PR, el complejo QRS y dentro de este vamos a ver su ancho, su voltaje, su morfología y la progresión de las ondas R en las derivaciones precordiales, el segmento ST, la onda T y el intervalo QT. Y luego vamos a partir de esto, a hacer una interpretación del diagnóstico de qué es lo que estamos viendo. En nuestro caso hoy vamos a hablar, como dijimos, de electrocardiograma normal. Entonces, como decíamos previamente, lo primero a evaluar es el ritmo. Si es sinusal, va a tener una onda P que va a ser vista como positiva en cara inferior de 2 de 3 y ABF, con una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 y que todo QRS esté precedido de una onda P. Para la medición de la frecuencia cardíaca hay diferentes métodos. Uno de los más utilizados y más fáciles de usar es el de submúltiplos de 300, que no es exacto, pero la verdad es que es muy rápido de hacer, muy fácil de hacer y nos ayuda a hacer el cálculo lo más rápido posible. Pero, condición indispensable, el ritmo tiene que ser sí o sí regular. Para esto lo que hacemos es buscamos un complejo QRS, buscamos una onda R y lo que hacemos es vamos descontando en cada cuadrado grande de 300 a 150, de 150 a 100, 100 a 75, 60 y 50, y el valor donde caiga el siguiente complejo QRS va a ser, la siguiente onda R, perdón, va a ser en la frecuencia cardíaca que el paciente tenga. Si por ejemplo la onda R hubiese estado a esta altura, estábamos hablando de una frecuencia cardíaca de 75. Si estábamos más o menos a esta altura, sabemos que la frecuencia cardíaca está entre 75 y 100, y si está en el medio, más o menos estamos hablando de 85 de frecuencia cardíaca. Este método es bastante rápido, y cuando uno agarra un electrocardiograma nos ayuda a saber una frecuencia cardíaca estimada de forma muy muy rápida, ¿sí? Si por ejemplo yo tengo este electro y la onda R estaba acá, yo ya sé que por lo menos el paciente tiene 300, 150 de frecuencia cardíaca, lo cual me ayuda a tomar decisiones un poco más rápidas. Pero hay otras formas también de calcularlo, como contar cuántos complejos, ¿sí? Tenemos en un segundo, ¿sí? Como decíamos hoy, nosotros tomamos 5 cuadrados grandes, eso es un segundo, vemos cuántos complejos QRS tenemos en ese segundo y lo multiplicamos por 60 y vamos a tener una frecuencia cardíaca. O podemos hacer 1500 dividido el número de cuadrados pequeños entre una onda R y otra onda R. Si, por ejemplo, yo tengo 10 cuadrados pequeños, la cuenta nos va a dar 1500 dividido 10, nos va a dar una frecuencia cardíaca de 150. Si en cambio tengo 25 cuadrados chiquitos entre una onda R y otra onda R, este cálculo nos va a dar 60, que es la frecuencia cardíaca que tendría el paciente. Ahora, en pacientes con un registro irregular, ¿sí? Con un electrocardiograma irregular, lo que tenemos que hacer es, por lo menos, tenemos que tomar el cálculo de cuántos complejos QRS tenemos en 6 segundos y eso multiplicarlo por 10. De esa forma, achicamos el margen de error. Cuando hablamos de regularidad, lo que tenemos que buscar es que entre cada complejo QRS, ¿sí? Entre cada R y R, haya siempre la misma distancia. De esa forma nos está diciendo que la regularidad de la despolarización es igual en todos los complejos, ¿sí? Entonces lo que hacemos es medimos la distancia, que esto se hace generalmente con un papel, se marca dónde está una onda R, dónde está la otra onda R, y luego se va desplazando y se busca si la distancia entre onda R y onda R subsiguiente es siempre la misma. Lo siguiente que vamos a evaluar es el eje eléctrico del corazón. Para esto vamos a usar lo que hablábamos hoy de la polaridad en las diferentes derivaciones. Nosotros vamos a tener de 1, que dijimos que era positivo en el brazo izquierdo, vamos a tener de 2, que dijimos que era positivo en la pierna izquierda, de 3, que dijimos que también era positivo en la pierna izquierda. Y vamos a tener también la sumatoria con ABR positivo en brazo derecho, ABL positivo en brazo izquierdo y ABF positivo en la pierna. Entonces, en base a la sumatoria, si yo agarro un electrocardiograma, lo que voy a hacer es buscar
un complejo QRS en una derivación, ¿sí? Por ejemplo, en D1, voy a hacer el cálculo de cuántas ondas, cuántos cuadrados chiquitos negativos tengo, sea en una onda Q o en una onda S, y cuántos cuadrados positivos tengo en la onda R. Supongamos que tenemos 10 cuadrados positivos en la onda R y tenemos una onda S con 2 cuadrados negativos. Lo que hacemos es restar a esos cuadrados positivos los cuadrados negativos y eso nos va a dar un número. En este caso, por ejemplo, sería 8. Entonces, partiendo desde el cero, yo sé que en la derivación D1, que es esta, la derivación D1, el complejo es positivo, ¿sí? Se puede hacer, por ejemplo, un cálculo de 8 cuadraditos positivos, ¿sí? Si yo hubiese tenido una situación inversa, por ejemplo, de tener una onda R bajita de 2 cuadraditos y una onda S bastante pronunciada negativa, con 6 cuadraditos, yo ahí hubiese tenido 2 menos 6, no hubiese quedado un número negativo, un número de menos 4. Entonces, en esa derivación, si hubiese tomado de 1, me hubiese dado, por ejemplo, por acá, menos 4. ¿Sí? Bien, eso es lo primero. Eso sucede en una derivación. Ahora, para hacer el cálculo del eje, yo lo que tengo que buscar es otra derivación que prácticamente corte a esa. ¿Sí? En el caso de D1, lo que se usa es ABF, ¿sí? Que la corta en un ángulo de 90 grados. Entonces, yo uso D1 y uso ABF. También puedo usar ABR y D3, puedo usar ABL y D2, eso es indistinto, pero lo importante es que usemos una en el plano horizontal y otra que la corte, ¿sí? Universalmente, como les digo, la que más se usa es D1 y ABF. Entonces, yo ya tengo en D1, por ejemplo, en el primer caso, que era positivo en 8 cuadraditos, y ahora lo que hago es el mismo procedimiento en ABF. Si yo tengo en ABF una onda R de 10 cuadraditos y una onda S negativa de 5 cuadraditos, voy a tener un complejo o una onda predominantemente positiva en ABF de 5 cuadraditos. Y lo que hago es luego unir esos dos y me da un punto de equivalencia que cuando lo uso lo uno con el eje cero me va a dar aproximadamente cuál es el eje eléctrico del corazón. ¿Sí? Entonces, en este caso, si eran, por ejemplo, 8 cuadraditos a la derecha, 5 cuadraditos en positivo hacia abajo, ¿sí? Porque ABF recordemos que es positivo abajo, cuando yo uno esos dos puntos y los contactos con el eje cero, me va a dar que, por ejemplo, ese paciente tiene un eje positivo en más 30 más 20. ¿Sí? El eje eléctrico normal va desde menos 30 hasta más 90, ¿sí? O sea, desde ABL a ABF, pero en algunos lados podemos leer que es de 0 a 90, de 0 a 120, de menos 30 a 120, ¿sí? Pero lo más común de ver es esto, es de menos 30 a más 90, ¿sí? Entonces, esa es la forma donde nosotros podemos calcular el eje eléctrico del corazón. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver los diferentes componentes. Y tenemos que entender que nosotros vamos a tener ondas, intervalos y segmentos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es cada una de estas. Cuando hablamos de ondas, las ondas representan o la despolarización o la repolarización de un sector del corazón. ¿Sí? Por ejemplo, la onda P corresponde a la despolarización de las aurículas. El complejo QRS habla de la despolarización de los ventrículos. ¿Sí? Y esto se va a manifestar como ondas, que son movimientos desde el eje isoeléctrico del corazón hacia arriba o hacia abajo en el electrocardiograma. Cuando hablamos de segmentos, hablamos de líneas isoeléctricas entre ondas y ondas, que son prácticamente pausas breves entre una despolarización y una repolarización. ¿Sí? Y cuando hablamos de intervalo, es ese componente que comprende tanto ondas como segmentos. Entonces, la primera onda que vamos a analizar es la onda P. Como dijimos, la onda P va a ser correspondiente a la despolarización de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda. Recordemos que por una cuestión de que el nodo sinusal parte de la aurícula derecha, lo primero que se va a despolarizar va a ser la aurícula derecha, ¿sí? Y luego de unos milisegundos, va a despolarizarse la aurícula izquierda.
¿sí? Pero en líneas generales, en el trazado del electrocardiograma, esto no se ve, no se percibe y se ve como una onda única. ¿Cuánto es lo normal que debe medir una onda P? Es de 0,10 segundos de ancho. Y lo habitual es de alto, es que tenga 2 milímetros de altura. Como decíamos, corresponde a la despolarización de las aurículas. Es una onda pequeña, redondeada y generalmente es positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR. La duración suele ser 0,10 segundos y el voltaje de 0,2 a 0,25 milivoltios. Primero dijimos, entonces se va a despolarizar la aurícula derecha, luego el septum interauricular y posteriormente la aurícula izquierda. Esto va a tener relevancia cuando nosotros tengamos patológicamente un agrandamiento o de la aurícula derecha o un agrandamiento o una dilatación de la aurícula izquierda, que puede que los tiempos hagan que sean diferentes y se puede ver una onda P mellada, ¿sí? O sea, como si fuesen dos ondas P divididas, o una onda P mucho más alta. ¿Sí? Pero eso estamos hablando ya de electrocardiograma patológico. El intervalo, ¿sí? PR, va a comprender desde el inicio de la onda P hasta el final del segmento PR. ¿Sí? El segmento PR está comprendido desde el final de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. ¿Sí? El segmento PR es el que corresponde a ese tiempo que hablábamos previamente de retención del estímulo eléctrico en el nodo auriculoventricular, que permite que se contraigan primero las aurículas y luego los ventrículos, ¿sí? De forma secuencial para que no sea una contracción única de todo el corazón. El intervalo PR normalmente dura de entre 0,12 y 0,20 segundos. Como decíamos, corresponde a la despolarización auricular, al retraso en el nodo AB y al inicio de la despolarización de las de His. Esto nos va a llevar después, por vía de la fibra de Purkinje, a la despolarización del ventrículo. Como condición importante, a mayor frecuencia cardíaca, más corta va a ser la duración del intervalo PR. Y patológicamente el intervalo PR lo vamos a ver prolongado en los bloqueos auriculoventriculares y acortado en los síndromes de preexcitación como el síndrome de Wolff-Parkinson-White. El complejo QRS se compone de una onda negativa que precede a la onda positiva mayor, que es la onda R, esta va a ser la onda Q, y también un componente negativo que va posterior a la onda R, que es la onda S. Los ventrículos, ¿sí? Y la onda QRS va a dividirse en diferentes vectores que van a ir despolarizando diferentes partes del ventrículo. El primer componente que se produce es la despolarización del septum interventricular y esto va a dar origen a la onda Q. Luego van a despolarizarse primero la punta del corazón y luego las paredes libres de los ventrículos. Esto va a dar origen a la onda R, que va a ser generalmente positiva y alta por la gran masa ventricular, y posteriormente va a venir la despolarización de las paredes apicales del ventrículo y esto va a dar origen a la onda S. ¿Sí? Las ondas Q normalmente deben ser menores del 25% de la onda R. ¿Sí? Eso se considera una onda Q que puede ser normal. Recordemos que una onda Q puede ser patológica, por ejemplo, en un tromboembolismo pulmonar o como secuela de una cardiopatía isquémica. Pero bueno, como característica puede ser normal cuando es menor del 25% de la onda R, cuando dura menos de 0,04 segundos, o sea, un cuadradito. Esto tiene que ser, principalmente se puede ver en B5 y B6 y en ABL y D1. ¿Sí? Esas son las derivaciones donde normalmente podemos verlo. Y corresponde, como decíamos previamente, al vector 1, que es el vector del septum interventricular. Luego vamos a tener las ondas R, que suelen ser positivas, con una duración que va entre 0,06 y 0,10 segundos, y característicamente vamos a tener un aumento paulatino de la amplitud de la onda R desde B1 a B6. O sea, la onda R va a ser más chica en B1 y va a ir aumentando de altura hasta llegar a B6.
¿sí? Esto es lo que hablamos de la progresión de las R en precordiales, que es progresión de la altura, ¿sí? Fíjense que es bajita acá y a medida que vamos progresando va aumentando hasta B4 y luego empieza a descender. Luego vamos a tener el segmento ST. El segmento ST se toma a partir del punto J, que es el fin de la despolarización del ventrículo y el inicio de la repolarización de los ventrículos, que va a estar comprendido por el segmento ST y la onda T. El segmento ST se mide 40 milisegundos después del punto J que nombrábamos previamente. Normalmente es isoeléctrico, pero puede tener una variación de 0,5 milivoltios hacia arriba o hacia abajo en las derivaciones precordiales, principalmente en pacientes jóvenes. ¿Sí? Acá tenemos el punto J y acá tenemos el segmento ST. ¿Sí? Sí es importante que la concavidad, ¿sí?, sea superior, ¿sí?, que esto nos habla también de normalidad. La onda T, como decíamos, corresponde a la repolarización de los ventrículos. No tiene medidas fijas, ¿sí? Suele ser positiva en todas las derivaciones excepto en ABR y en los jóvenes, en mujeres y en niños puede ser también negativa en B1 y en B2. Es asimétrica con una rampa ascendente lenta y una rampa descendente rápida, ¿sí? Una rama ascendente que es lenta, una punta que es roma y una rama descendente que es rápida. Eso es una conformación normal de la onda T. El intervalo QT, o sea, desde el inicio de la despolarización del ventrículo hasta el fin de la repolarización del ventrículo, o sea, desde la contracción hacia la relajación, es lo que se conoce como intervalo QT. Este intervalo QT, como decíamos entonces, corresponde a la despolarización y la repolarización ventricular. Va a ser inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca, entonces existe una fórmula que se llama fórmula de QT corregido, que es el QT medido en el electrocardiograma, ¿sí?, en segundos, dividido la raíz cuadrada de la distancia entre una onda R y otra onda R. La duración máxima normal en hombres es de 0,45 segundos y de 0,46 segundos en las mujeres. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que esto se suele ver en una taquicardia ventricular polimorfa que se llama torsada de puntas, donde hay una alteración en el intervalo QT. Entonces, de esta forma, nosotros cerramos un poco qué es el electrocardiograma normal. Consejos prácticos es primero ser ordenado y seguir los pasos, ¿sí? Seguir estos pasos nos va a permitir no perdernos ningún dato. Segundo, es también súper importante que conozcamos esto, que conozcamos el electrocardiograma normal, porque si nosotros sabemos cuál es la composición, el comportamiento, los tiempos, las distancias, las alturas normales, luego podemos encontrar qué es la normalidad. Muchas veces, esto uno lo ve cuando, sobre todo cuando recién se empieza a estudiar o cuando recién se empiezan a ver electrocardiogramas, que uno está muy perdido, que uno quiere saber todo de un día para el otro, y entendamos que esto requiere práctica, ¿sí? No es la misma la visión de un electrocardiograma de un médico clínico o de un cardiólogo, ¿sí? Entonces, todo esto lleva práctica y tiempo. Pero lo importante siempre va a partir desde el orden en el análisis hacia la interpretación de un electrocardiograma normal, que es lo que nos va a permitir en primera instancia detectar cuando algo sea patológico. Bueno, espero que les haya servido. Si les interesa saber algo más, me lo escriben, me lo dejan en los comentarios. Si quieren que charle de algo en particular o que veamos cosas prácticas de alguna de estas cosas, también me lo pueden dejar en los comentarios. Y nada, estamos acá, no se olviden de seguir el canal. Vamos a ir subiendo más videos de este estilo, así que espero que les haya gustado.